Buenas tardes, el grupo 503 de la materia de endocrinología, equipo 5, presentará el síndrome de Sheehan. Mi nombre es Morelia Chavarría Murillo y les hablaré de una definición de ella. El síndrome de Sheehan fue descrito por primera vez en 1937 por Harold Leeming Sheehan. Es el nombre que se le dio a la necrosis de la glándula hipófisis como consecuencia de una hemorragia obstétrica acompañada de un colapso circulatorio intenso que conlleva la aparición de hipopituitarismo en el posparto. Las áreas necróticas de la adenohipófisis posteriormente se organizan y forman una cicatriz fibrosa. La destrucción extensa de estas células resulta en un grado variable de hipopituitarismo en un tiempo muy variable que oscila de días a años. Por consiguiente, es muy importante para el obstetra y el médico general reconocer este síndrome, ya que la pérdida aguda del funcionamiento de la adenohipófisis en un periodo de tiempo variable después del parto puede ser fatal si no se realiza un reemplazo hormonal y se continúa posteriormente y por el resto de la vida con tratamiento hormonal indicado según la deficiencia que haya generado. Recordemos que este síndrome solamente se da en mujeres y con mayormente se da en países en vías de desarrollo. Yo soy Estabancio Jiménez Gómez y a mí me va a tocar hablar sobre la etiología del síndrome. Básicamente este síndrome va a estar relacionado a una hemorragia uterina posparto e hipotensión arterial grave. Sabemos nosotros que durante el embarazo la hipófisis va a aumentar de volumen por la estimulación estrógena e hiperplasia de las células lactótropas, en este caso la prolactina. Debido a esto, la glándula hipofisaria va a ser susceptible a sufrir necrosis después de una hemorragia uterina posparto e hipotensión arterial grave, lo que va a ocasionar una vasoconstricción hipotálamo hipofisaria muy importante. Básicamente, esta condición va a ocurrir con más frecuencia en países en desarrollo. Las pacientes presentan hipopituitarismo agudo en el periodo posparto, o bien el diagnóstico se va a establecer décadas después, ya que las manifestaciones clínicas aparecen en forma gradual. Soy Emanuela Núñez Ríos y yo voy a hablar sobre la fisiopatología del síndrome de Sheehan. Como sabemos, durante el embarazo, en la mujer, la glándula hipófisis va a aumentar de tamaño hasta un 40%, lo cual va a ocasionar una disminución del aporte sanguíneo y va a ocasionar una isquemia. Cuando ocurre un sangrado obstétrico durante el parto o un shock séptico, va a producir aún más la disminución del aporte sanguíneo y ya tenemos la isquemia y se va a originar la necrosis hipofisiaria subsecuente. Y esta necrosis va a ser equivalente a la muerte celular de la hipófisis anterior y esto va a afectar en el desarrollo de la producción de hormonas específicas y dependiendo de cómo sea, si va a ser total, que hablamos de un hipopituitarismo, o si va a ser una necrosis parcial, vamos a hablar de un panhipopituitarismo. Aquí en esta imagen vemos aquí el útero, cómo se está produciendo la hemorragia, lo cual va a ocasionar una disminución de la presión arterial que va a afectar a la adenohipófisis, que como recordamos va a estar aumentada por el embarazo y por lo tanto es mucho más lábil a la hipotensión y va a producirse la isquemia para después irse a necrosis a nivel hipofisiario. Aquí, como vemos en la imagen, se ve un tejido blanco, que esto es porque se va a producir una cicatrización por la filtración de los fibroblastos, que estos van principalmente a reparar el tejido, pero como recordamos, el tejido hipofisiario no se regenera, así que las células necróticas no se van a reemplazar por células nuevas,
sino por tejido cicatrizal, y es por eso que vemos el tejido de color blanco. Y después del parto, esta hipófisis va a empezar a regresar a su tamaño original o incluso a estar más pequeño por lo que pasa con la cicatrización. Y este fenómeno se da a conocer años después, cuando la hipófisis en diferentes estudios de imagen se ve incluso más pequeña o incluso ni siquiera se alcanza a percibir. En este otro esquema vemos cómo la glándula va a empezar a crecer durante el embarazo, o sea, va a haber una hiperplasia glandular. Este agrandamiento va a llevar a una compresión de las estructuras vasculares que van a llevar a una isquemia. Hay estudios que muestran que las madres que presentan este síndrome de Sheehan van a tener una silla turca pequeña, y este es un factor que va a permitir el desarrollo del síndrome. Esta isquemia va a ocurrir durante el embarazo, y la necrosis se va a originar si en el parto va a haber una hemorragia severa. Entonces, dada esta hemorragia, ocurre la necrosis y la hormona va a dejar de desarrollar las diferentes hormonas que produce, y uno de los principales signos de esto va a ser la deficiencia de la prolactina, por la cual la madre no va a poder amamantar a su hijo, y este es uno de los síntomas más importantes. Al igual vamos a tener también que la glándula tiroides vamos a tener deficiencia también en la glándula suprarrenal y en los ovarios. Cuando estas deficiencias vamos a tener todas estas deficiencias, vamos a hablar de un hipopituitarismo. Mientras que si la necrosis fue parcial y obviamente la deficiencia hormonal va a ser parcial, vamos a hablar de un panhipopituitarismo. Como vemos aquí, además de este proceso vascular agudo, va a haber un proceso autoinmune crónico. Hablamos que va a ser crónico porque su desarrollo lento va a abarcar desde el embarazo hasta el nacimiento del bebé y todavía posparto. Y se diagnostica años después también. Y hablamos de que va a ser autoinmune porque en la lesión tisular vamos a encontrar anticuerpos antipituitarios, y estos anticuerpos antipituitarios se van a encontrar en 2/3 de la población de las mujeres que presentan este síndrome de Sheehan. Buenas tardes, soy el compañero Ángel Díaz Rabadán y voy a hablar sobre las manifestaciones clínicas. Bueno, las manifestaciones clínicas en los pacientes con este síndrome de Sheehan pues van a variar desde síntomas y signos agudos o crónicos dependiendo la cantidad del tejido hipofisiario necrosado. Algunas manifestaciones clínicas que vamos a encontrar van desde infertilidad, crecimiento y desarrollo disminuido, pérdida de vello axilar y pubiano, piel seca y pálida, infiltrada con arrugas finas, atrofia mamaria, palidez de los pezones, hipertensión arterial, impotencia sexual y amenorrea. Todas estas manifestaciones clínicas pues van a ser subsecuentes por la falta de algunas hormonas. También vamos a encontrar función mental lenta, dificultad para amamantar o incapacidad para hacerlo, fatiga, ritmo cardíaco irregular, aumento de peso, presión arterial baja, nivel bajo de glucosa sanguínea y también dificultad para mantenerse caliente como resultado pues de un hipotiroidismo activo. Mi nombre es Montserrat Ángel Secundino y hablaré sobre la exploración física. Vamos a encontrar que por la misma disminución o la ausencia de secreción de las hormonas de la adenohipófisis se van a presentar manifestaciones características dentro de esta exploración física, como por ejemplo cuando hay una deficiencia de la hormona corticotropina, las cuales van a aparecer manifestaciones como debilidad, fatiga, función lenta, entre otras. También dentro de esta exploración se va a presentar la agaláctea, la cual va a ser consecuencia de la deficiencia de la prolactina.
Por otro lado, vamos a encontrar glándulas mamarias atróficas, genitales externos atróficos, matriz chica, ovarios no palpables y un tejido glandular escaso, las cuales se van a presentar cuando hay una deficiencia de hormona del crecimiento. Y por último, pero no menos importante, vamos a encontrar la ausencia de vello axilar y pubiano, el cual será consecuencia del déficit de andrógenos suprarrenales y también por el déficit de las gonadotropinas. Soy yo de nuevo el compañero Ángel y pues vamos a tener lo de métodos de diagnósticos. En antecedentes ginecobstétricos pues vamos a tener algunos criterios de diagnósticos esenciales, los cuales van desde una historia ginecobstétrica o un estudio de imagen. En antecedentes ginecobstétricos pues vamos a estar de historia de la hemorragia posparto, alguna hipotensión o índice de shock, agalactia posparto, como comentó la compañera, amenorrea posparto y pues al menos alguna deficiencia en las hormonas hipofisiarias en caso de un estudio de hormonal. Como otro método de diagnóstico podemos encontrar la resonancia magnética y también la tomografía computarizada, en la cual pues, nos va a ayudar a descartar tumores en la glándula pituitaria, ya que este síndrome se puede llegar a confundir en algunas ocasiones con otras enfermedades. Y también en un 70% de pacientes que padecen del síndrome de Sheehan va a aparecer una alteración característica, la cual será la silla turca, en donde pues esta se va a encontrar vacía. En cuanto al perfil hormonal, se debe solicitar para poder ubicar las hormonas que se encuentran en disminución o en aumento en cuanto a sus parámetros normales. Soy Clarimar Leiva Tapia y voy a exponer diagnóstico de certeza. Para llegar al diagnóstico del síndrome de Sheehan es un poco difícil porque muchos síntomas se superponen con los de otras afecciones. Para esto el médico va a solicitar algunos datos como antecedentes médicos, análisis de sangre, pruebas de imagen, pero para llegar a un diagnóstico certero se va a solicitar una prueba de estimulación de las hormonas hipofisiarias, ya que el síndrome de Sheehan hace que la glándula pituitaria no produzca suficientes hormonas pituitarias, y esta prueba de estimulación va a consistir en inyectarse hormonas y someterse a análisis de sangre repetitivos para ver cómo responde la hipófisis. Mi nombre es Vania María Tapia Torres y les voy a hablar sobre el tratamiento del síndrome de Sheehan, el cual va basado en una terapia de reemplazo hormonal para aportar aquellas hormonas cuya secreción ha sido defectuosa, comenzando con glucocorticoides a fin de evitar la falla renal aguda. También es importante monitorizar los signos vitales y reponer las pérdidas hemodinámicas con soluciones coloides o componentes sanguíneos. La deficiencia de la hormona adrenocorticotrópica se prescribe hidrocortisona de 20 a 30 miligramos al día, prednisona de 5 a 7.5 miligramos al día. Para la deficiencia de la hormona estimulante de tiroides, este tratamiento debe de ser en ayunas y se prescribe levotiroxina sódica de 1.0 a 1.5 miligramos por kilogramo al día. Para la deficiencia de la hormona de crecimiento, se prescribe la misma GCH recombinante humana de 0.10 unidades por kilogramo al día. Para la deficiencia de la hormona estimulante del folículo y la hormona luteinizante, estradiol de 1 a 2 miligramos por día, estrógenos conjugados de 0.3 a 1.25 miligramos por día, estrógenos transdérmicos de 0.05 a 0.1 miligramo al día, estrógenos en gel. Y para la deficiencia de progesterona se prescribe medroxiprogesterona de 5 a 10 miligramos al día, o noretisterona de 0.7 a 1 miligramo al día. Soy la alumna Nashmi Kauri y les voy a hablar sobre el pronóstico. La necrosis posparto de la hipófisis lleva a los pacientes a la muerte en un curso de pocas horas. Si la muerte no ocurre, entonces sobreviene una cicatrización de las lesiones necróticas y una reabsorción por fagocitosis de este tejido cicatricial.
Cuando esto ocurre, el curso de la enfermedad es lento, durando su evolución de 2 a 20 años. Tenemos una duración media que es de 12 años. Siguiente, Vania. Hay 3 causas que pueden originar la muerte de esta clase de pacientes durante la etapa inicial o en el curso de la enfermedad. Uno es la anestesia general, la insulinoterapia y la administración de morfina y drogas sedativas. Siguiente, por favor. En el caso de recuperación de la enfermedad después del cuadro inicial, el curso clínico es invariablemente el mismo en todos los casos. Su cuadro en orden de aparición de los síntomas y signos es más o menos el siguiente. Es la ausencia de lactancia, astenia marcada, amenorrea y la desaparición del vello axilar, púbico y de las cejas. La ausencia de secreción láctea en las puérperas afectas de esta enfermedad es un caso muy común. Algunos lo consideran como uno de los factores más precoces. La astenia se manifiesta por una especial falta de interés por los comportamientos del medio ambiente que las rodean. Por ejemplo, gran indiferencia por el recién nacido, descuido en la persona y en el aseo y también gran adinamia. Posteriormente aparecen algunos otros síntomas como la pérdida de la libido y gran sensibilidad al frío. La amenorrea se instala como una consecuencia lógica del desequilibrio endocrino y su etiología más directa está representada por la ausencia del estímulo epífiso ovárico. Gracias. Bueno, esto sería todo de nuestra parte. Nosotros fuimos el equipo 5 del grupo 503 y les agradecemos mucho su atención. Gracias.